Feliz día tengan todos. Estamos nuevamente grabando otro tema que esperamos que sea del agrado de Dios y para beneficio de cada uno de nosotros. Es un día muy hermoso, aunque está frío, pero está claro y hace sol. Y pues ese es el cambio de temperatura que ya se espera que en este tiempo esté sucediendo. Pero le damos gracias a Dios porque todo es beneficioso. Estos cambios son necesarios y si no pasaran, pues entonces habría problemas. Le damos gracias a Dios porque en esta mañana podemos grabar otro tema más que esperamos que sea del agrado de ustedes. Y como siempre digo, vamos a tener una oración para comenzar rápidamente este tema. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la vida y por la salud. Te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Y en este momento te rogamos, te suplicamos, te imploramos que tú te hagas manifiestas de una manera especial en este momento, en este lugar. Y no solamente en este lugar, pero en los hogares de cada persona que escuchen este mensaje. Que tu Santo Espíritu pueda darnos sabiduría para entender este mensaje vital y que nosotros podamos ingerirlo de tal manera que podamos darte gloria y honra a ti. Gracias por el perdón de los pecados y gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y solamente la Biblia debe ser nuestra guía de fe. Señor, te pedimos esto, implorándote la compañía de tus santos ángeles también, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como siempre digo, no sé si se va a extender más de 30 minutos, el teléfono mío no me da más de 30 minutos, así que puede ser que haya una continuación. Creo que es importante ver ese final, porque en ese final yo hago un resumen corto de lo que se ha hablado. También quiero decirle que si tienen alguna pregunta pueden mandarme hablar conmigo a través del email. Mi email es domingo56 de dedo de vacaciones @gmail.com. ¿Por qué somos protestantes? Nuevamente quiero traer la recordatorio, a redundancia de que nosotros protestamos sobre las creencias católicas, siendo que cada cristiano, cada iglesia cristiana surgió de la Reforma, y esa reforma fue básicamente una protesta en contra de sus creencias. Pero no solamente protestamos en contra de la iglesia católica, pero lamentablemente hay muchas creencias que han venido de la iglesia católica y que muchos hermanos cristianos la creen como verdad. Sin embargo, fueron hechas para confundir las mentes de las personas y quitar la mirada de lo que nuestros padres reformadores creían de la iglesia católica. De ahí han surgido muchas creencias que lamentablemente, vuelvo y repito, nuestros hermanos cristianos también la creen y la obedecen. Y hoy protestamos el cambio de la ley de Dios. ¿Qué es un mandamiento? Pues un mandamiento es un precepto que forma parte del decálogo. ¿Qué es un precepto? Un precepto es un mandamiento establecido por una autoridad, en este caso Dios. ¿Y qué es el decálogo? Pues un conjunto de mandamientos. Dios, quien es la autoridad suprema del universo, dio sus mandamientos para la felicidad y armonía de los seres humanos. Son perfectos porque el creador de ellos es perfecto.
y son perfectos para el hombre. De su obediencia depende el orden del universo y el reconocimiento de su creador. Mis hermanos, donde no existe ley, no existe orden. Y el caso de que nosotros nos hemos olvidado de estas leyes es el problema, que el conflicto, los problemas, las dificultades que tenemos hoy día. Si esto es así, y lo es, la ley siempre ha existido, muchísimo antes de la creación del mundo. Donde no existe ley, no existe orden. Si no hay orden, existirá caos. Esto es inevitable. Y esto es sentido común. Por tanto, el hecho de que no son mencionados los mandamientos de Dios desde el principio de la creación, esto no significa que no existieron. Aunque sí podemos, perdónenme, recuérdense que esto es un video casero, y en los videos caseros todo es posible. Yo no le saco nada para que ustedes vean que esto es algo, pues, como dije, casero y que sale de nuestro corazón. Dice aquí nuevamente: por tanto, el hecho que no son mencionados los mandamientos de Dios desde el principio o desde la creación no significa que no existieron. Aunque sí nosotros podemos dar evidencias a través de la palabra de Dios, a través de esos primeros libros de la Biblia, que revelan que sí las personas tenían conocimiento de la ley de Dios. Ahora bien, vamos a leer la ley de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo, el versículo 20, o mejor dicho, capítulo 20. Allí se encuentran los 10 mandamientos. Hay en otras partes donde también se encuentran, pero yo quise leer esta. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 en adelante hasta el 17. Cuando ustedes estén en sus casas, con calma, por favor, les ruego que los lean. Y se darán cuenta que son muy diferentes a los mandamientos que enseñan la Iglesia Católica, que más luego nosotros vamos a leerlo también. Y dice allí: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en muchas Biblias aparece el día sábado, pero en otras hay una estrellita que más abajo le dice que equivale al día del sábado. Y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
El sexto mandamiento dice, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Y el último, el número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como ustedes se dan cuenta, estos son los verdaderos mandamientos de Dios. Pregunto, ¿guardó la ley Adán y Eva? A ellos se les enseñó que guardaran el sábado. Ellos guardaron el sábado con él. No solamente eso, pero ellos también hacían sacrificios. Cuando nosotros vemos que Dios le manda a Caín y Abel que le presenten sacrificio, y él le gustó más o le agradó el sacrificio que le había traído Abel, era porque el sacrificio que le había traído Abel fue un cordero, y ese cordero representaba a Jesucristo. En otras palabras, ellos tenían conocimiento no solamente de los sacrificios, pero también de la ley de Dios, y más luego vamos a ver también otra evidencia. ¿Guardó Abraham la ley de Dios? Vamos a buscar Génesis, el capítulo 25, o mejor dicho, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 5. Y dice allí, versículo 5 del capítulo 26 del libro de Génesis, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En otras palabras, aquí se está diciendo que sí, Abraham había guardado la ley. Y esto fue mucho antes que se había dado la ley en el Sinaí, o sea, los mandamientos que nosotros habíamos leído en Éxodo capítulo 20, en, versículo 1 al 17. ¿Qué diremos de Enoc? ¿Guardó Enoc los mandamientos de Dios? Génesis capítulo 5, podemos ir allá al capítulo 5 de Génesis, y allí en el versículo 24 nos dice de Enoc: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, y vamos a buscar el versículo 5. Hebreos capítulo 11 y versículo 5, a ver qué otra información nos da allí sobre Enoc. Y dice el versículo 5 del capítulo 11 del libro de Hebreos: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuevamente aparece otra palabra, que es agradar a Dios, que es caminar con Dios. El versículo 6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos tenían fe, y tener fe no es simplemente creer en Dios, porque los demonios creen y tiemblan, y sin embargo ellos no van a ser salvos. Sin embargo, creer en Dios más bien es obedecer a Dios. ¿Obedecer a qué? A sus mandamientos, obedecer a sus preceptos, obedecer a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que nosotros nos mantengamos separados del pecado. Por eso dice en 1 Pedro 1:16, sé santo como yo soy santo. Esta era la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios, que nosotros nos mantengamos separados. De esa manera nosotros vivimos por fe, de esa manera nosotros caminamos con Dios, de esa manera nosotros agradamos a Dios.
porque el pecado no es sino infracción a la ley de Dios. ¿Por qué Dios castigó a Caín al matar a Abel? Porque había una ley que prohibía no matar. Esto es sentido común. Si no, Caín hubiera podido decir: ¿por qué me castigas, Dios? ¿Por qué pones una marca en mí? Nadie me dijo que quitarle la vida a alguien era pecado. Sin embargo, él sabía que había una ley o había un mandamiento que decía: no matarás. Como leímos, la señal del sábado como día de reposo, Dios se la dio a su pueblo. Viene desde la creación. Y para esto ustedes pueden ver el tema número 4 que nos habla sobre este cambio del día del sábado hacia el domingo. Dios lo puso en su ley, la cual Adán y Eva habían guardado desde la creación, y así ellos habían enseñado a sus hijos. En fin, no se mencionan los mandamientos porque era obvio que se conocían. Por causa de los 430 años que Israel estuvo en Egipto, véase el tema número 4, fue necesario recordarle a ese pueblo la ley de su creador. Recuérdese, no es la ley de Moisés, sino la ley de Dios, que al obedecer, obedecemos al creador del cielo, y no solamente nosotros, pero esto incluye a los santos ángeles. Recuérdense, en donde no existe ley, existe caos. Por tanto, la ley siempre ha existido. No es la ley de los judíos porque no existían judíos entonces. Lamentablemente, en la Edad Media, cuando Constantino se hizo cristiano, la Iglesia Católica vio bien cambiar varios mandamientos para así hacer sentir bien a todos los idólatras paganos que vinieron a ser cristianos. De esta forma, ellos deseaban que la transición del paganismo al cristianismo se hiciese fácil para ellos. Como los paganos adoraban imágenes, el Papa anuló el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las estatuas, de los ídolos, y que prohíbe arrodillarse o venerarlos delante de ellos. Entonces cambió el mandamiento tercero y lo puso en el lugar del segundo. Cambió el cuarto al tercero, que habla del sábado, que cambió del sábado al domingo, primer día de la semana, nuevamente siendo que los paganos en el primer día adoraban al dios del sol, y añade el noveno, que dice: no consentirá pensamientos impuros. Pero nosotros sabemos que esto es profecía. Lo habíamos dicho, Daniel 7:25 dice que aquel cuerno pequeño iba a cambiar la ley y los tiempos. Lamentablemente hay algo que esta iglesia ha pasado por alto, y es lo que dice Apocalipsis capítulo 22:19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros creamos lo que la Biblia dice y solo lo que la Biblia dice. Que no le quitemos y que no le pongamos tampoco. Es serio cambiar la ley de Dios y mucho más su ley. La palabra de Dios y mucho más su ley. Hoy nosotros protestamos porque todavía en el 2020 muchos ignoran los verdaderos mandamientos de Dios y guardan mandamientos de hombre. Ahora bien, mucho más importante, des en cuenta las consecuencias de haber traído o de haber cambiado no solamente el cuarto mandamiento que nos
nos manda a guardar como día de reposo el verdadero sábado de Dios, el séptimo día, en el cual las personas se han olvidado que nosotros somos creación de Dios y piensan que venimos del mono, venimos de alguna explosión. A causa de que las personas se han olvidado o enseñan que la creación no fue de 7 días literales, como lo dice la Biblia, sino que fue de millones y millones de años. Muchas personas tienen diferentes preferencias de sexo porque no van a la Biblia y no se dan cuenta de que Dios creó a un hombre y a una mujer para que ellos así se unieran en matrimonio. Por tanto, ellos han olvidado de esto. Pero más aún, el cambio del segundo mandamiento que prohíbe la adoración de los ídolos y de hacer estatuas y arrodillarse delante de ellas y orarles a ellas y venerarles, también ha sido algo desastroso en este mundo. ¿Por qué? Vamos a seguir el tema y se darán cuenta. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice: Satanás le dijo a la mujer, no morirás. Y esta mentira, y gracias al cambio del segundo mandamiento, abrió el camino para así Satanás poder engañar al mundo por medio del espiritismo, por medio de los mediums, por medio de la brujería, y créalo o no, decir que cuando una persona pasa al cielo, al morir, o va al purgatorio o va al infierno, esto es espiritismo. Esto dio lugar a creer que las apariciones de la Virgen María a través del mundo, con sus diferentes, el enemigo se valió de su representante, el Papa, el cual afirma que tales apariciones son verdaderas. Si alguien escucha este tema por primera vez, sería bueno que fuese al tema número 2, que habla sobre lo que sucede con las personas que mueren. La pregunta es, ¿y todas estas historias de familiares muertos que aparecen, si no son parientes nuestros, quiénes realmente son? Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. El apóstol nos recuerda en Efesios capítulo 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. A través de esta mentira de Satanás y por el papado, haber quitado el segundo mandamiento y su enseñanza de vida después de la muerte, Satanás y sus demonios han engañado y prosiguen engañando a muchas personas en el mundo. Los demonios tienen poder, un poder que nosotros no entendemos, pero es presentado en la Biblia como evidencia de esta realidad. Pueden poseer a la persona, pueden controlar a la persona, pueden influenciar al ser humano, y esto lo vemos por dar ejemplo en Mateo capítulo 7, o mejor dicho, Marcos capítulo 7, versículo 26 al 30, la hija de la mujer fenicia, Mateo 12, 22, un endemoniado ciego y mudo, Marcos capítulo 9, versículo 17, 22, se presenta también a otro endemoniado mudo, Hechos 16, versículo 16 al 24, una niña adivinadora y muchos otros que si nosotros leemos la Biblia detenidamente nos vamos a dar cuenta. Pero existen otros endemoniados muy peligrosos porque ellos pasan por desapercibidos y son aquellos que son líderes, sean en gobiernos, sean ministros, sean científicos, personas comunes que hacen y planifican maldades, que piensan que dejarse llevar por su sabiduría y en muchos casos de su elocuencia y conocimiento pasan, pero son instrumentos de Satanás. Lo vemos muy claramente en Juan capítulo 8, 44. Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos que eran líderes de las iglesias en aquel entonces, o sea, personas religiosas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre desean hacer. Volviendo a los muertos, muchos enseñan que estos muertos, siendo que han pasado al otro lado,
o a otro estado de vida o a otro mundo, tienen sabiduría, pueden instruir, escuchan palabras dichas en secreto y así ellos traen discordia entre las personas, traen lucha, separación entre los seres humanos y su propósito es de destruirnos porque ellos son mentirosos. Eso lo testifica Juan capítulo 8 versículo 44, donde dice que vuestro padre el diablo siempre ha sido mentiroso. Los que dicen no creer en estos seres malignos corren mayor peligro. Si el verdadero segundo mandamiento fuera guardado, o sea, si el segundo mandamiento fuese conocido, las personas estarían conscientes que ningún ser que se le apareciera realmente son sus familiares. Por otro lado, nunca habría personas que adorarían imágenes. Ahora les voy a presentar los 10 mandamientos que presentan en el catecismo la Iglesia Católica. El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El tercer mandamiento: santificará las fiestas. En esto aquí se refiere al día domingo y a otras fiestas que tiene la Iglesia Católica. Honra a tu padre y a tu madre, que era el quinto mandamiento, ahora está en el cuarto mandamiento. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falsos testimonios ni mentiras. Y el creado por ellos, el número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10 mandamientos dice, no codiciarás los bienes ajenos. Mis queridos hermanos, como hemos visto en este tema sencillo, todo ha sido un plan, elaborado desde el principio por el enemigo de las almas, para confundirnos, para tentarnos, para que cada uno de nosotros caigamos en sus garras. Él desea que nosotros creamos en estos mandamientos de hombres. De esta manera nosotros vamos a creer que si se nos aparece un ser sobrenatural que dice ser algún pariente de nosotros o alguna deidad, por mencionar la Virgen María, nosotros creamos que esto es verdad. Esto es una afirmación que la hace el papado, de que las personas cuando mueren van al cielo, van al purgatorio o van al infierno. O sea, algo que ellos afirman, y más bien es un eco que Satanás está haciendo a través de ellos. Mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar. Quiero enfatizar en esta mañana que protestamos el cambio del segundo mandamiento y añadir también el cambio del cuarto mandamiento. Que este mensaje haya sido del agrado de cada uno de nosotros y recordemos que la ley de Dios no se puede cambiar, es eterna, así como su creador es eterno. Lo que Dios dice, lo dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá por siempre. Dios no cambia. Dios no es un ser humano para que cambie ni tampoco para que mienta. Mis amados, no le quitemos ni tan siquiera un precepto a la ley de Dios. Guardémoslas todas por medio de la gracia de Cristo Jesús. Ahora vamos a tener una oración para finalizar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estas horas, estos minutos que tú nos has dado para repasar este tema, y te rogamos que haya sido del agrado tuyo y para beneficio de todos tus hijos, de todas las personas que en este momento están oyendo este tema. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima, mis queridos hermanos, amigos, y que Dios nos bendiga.